Genios de las finanzas. Margaret Thatcher es uno de los personajes más controvertidos en la historia reciente de Reino Unido. En el ámbito económico puso en marcha una auténtica revolución liberal en un país que por aquel entonces estaba sumido en una profunda crisis económica. Aplicó sus postulados con mano de hierro, lo que le granjeó el apoyo, el respaldo de la clase financiera y de los empresarios, pero también el rechazo frontal de la clase trabajadora. Hoy en Genios de las Finanzas hablamos sobre Margaret Thatcher, la conocidísima Dama de Hierro, y para ello está con nosotros Clara Ruiz de Gauna, que es redactora jefe de Expansión y responsable de la saga sobre personajes financieros que todas las semanas leemos en Expansión. Y hoy con un invitado especial, que es Roberto Casado, corresponsal económico de Expansión y ex corresponsal en Londres. Bienvenidos. Gracias, Amaya. Bueno, Clara, comentábamos que la figura de Margaret Thatcher ha sido muy controvertida, ha sido amada, odiada a partes iguales mientras fue primera ministra de Reino Unido entre 1979 y 1990. En el plano económico, pues como hemos comentado, puso en marcha una revolución liberal que no gustó a todo el mundo. Me gustaría saber, en principio, qué hay en Reino Unido hoy en día del legado de Margaret Thatcher. Pues mira, hay una cosa muy importante, que es que permitió a los pequeños accionistas participar de manera masiva en el mercado de valores a través de la oleada de privatizaciones que puso en marcha durante su largo mandato, ¿no? Con British Petroleum como avanzadilla, pero que también supuso la venta de empresas británicas de bandera muy conocidas como British Gas, British Aerospace, British Airways, Rolls-Royce y Jaguar, ¿no? Entre otras muchas compañías que permitieron eso, que los pequeños ahorradores participaran en los procesos de venta, ¿no? Y esas privatizaciones de las que hablas, Clara, también hicieron posible que muchas familias de clase media pues hicieran una pequeña fortuna o al menos pues aumentaran sus recursos económicos, ¿no? Eso es, muchas empresas, muchos ahorradores, compraron y vendieron rápidamente, se fueron con sus plusvalías, pero otros se descubrieron, ¿no?, en la bolsa como una herramienta para invertir y para impulsar sus ahorros, ¿no? Por ejemplo, la privatización de British Gas, que fue acompañada de grandes campañas de publicidad y marketing para animar a todos estos pequeños ahorradores, atrajo a hasta 4 millones de personas, ¿no?, que participaron en ella. Y para Thatcher, que era una ávida defensora del liberalismo económico, como comentabas, esto era una oportunidad de devolver el poder al pueblo. Otras personas, sus oponentes, opinaban justo lo contrario, ¿no? Pero bueno, ella opinaba así. Bueno, hemos hablado de las privatizaciones, pero otra de las grandes reformas financieras que puso en marcha Thatcher fue la desregulación de la Bolsa de Londres. ¿Cómo fue aquello? Sí, eso es. Bueno, esta entrada masiva de ahorradores ya devolvió mucho protagonismo a la City, pero fue sobre todo una jornada, la del 27 de octubre de 1986, conocida como el Big Bang, la que cambió para siempre la Bolsa de Londres, ¿no? Aquel día se aprobó una gran liberalización del mercado de valores, mediante la cual se eliminaron comisiones, se creó una plataforma electrónica y sobre todo se permitió la entrada de empresas extranjeras, ¿no? Gracias a la City, que a mediados de los 80 era muchísimo más pequeña que Wall Street, recobró todo el protagonismo y se convirtió en una bolsa líder, por ejemplo, en bonos, materias primas y divisas. Roberto, ya hemos comentado que Margaret Thatcher fue amada y odiada a partes iguales. Quizás el odio es lo que más ha llegado a muchísima gente, porque en los años 80 recuerdo que había una lista muy larga de canciones de músicos como Morrissey e incluso Elton John que la criticaban, la insultaban, incluso la calificaban de sanguinaria, ¿no? Por ejemplo, está Margaret on the Guillotine de Morrissey, que tiene un título pues muy gráfico. O Merry Christmas, Margaret Thatcher de Elton John, que ya citábamos antes, ¿no? ¿De dónde surge todo este odio? Sí, bueno, y esta es la canción de los Lags de Maggie, 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 out, out, out. Todavía se canta hoy en algunas protestas allí en Reino Unido, ¿no? Hay que tener en cuenta que Thatcher rompe con un consenso económico que había habido allí desde la Segunda Guerra Mundial. Tras el esfuerzo realizado en la contienda, tanto conservadores como labouristas deciden apoyar el modelo industrial y minero que tenía Reino Unido desde la Revolución Industrial,
que suponía seguir ayudando a zonas, comarcas que vivían de fábricas o minas que venían funcionando durante más de un siglo y donde los puestos de trabajo pasaban de padres a hijos y había un gran sentimiento de comunidad y pertenencia, ¿no? En los años 70 se disparan los costes, no es competitivo, el Estado tiene que ayudar, esto dispara la inflación y llega Thatcher y digamos que retira ese apoyo a esas industrias, muchas de ellas se ven abocadas al cierre y eso supone para muchas zonas una depauperación total. La gente se queda sin trabajo, los padres van al paro, los hijos no tienen futuro y esto crea un gran resentimiento que es el que se ve, pues hablamos de las canciones, pero en las películas de Ken Loach o en Full Monty, por ejemplo, Sí. ¿no? Y es eso lo que genera un odio en una parte de la población británica hacia Margaret Thatcher que ha pervivido durante muchos años. Hemos hablado de todas esas reformas que puso en marcha, como las privatizaciones o la desregulación de la Bolsa de Londres. ¿Qué consecuencias tuvieron esas reformas en la política económica de Reino Unido, Roberto? Sí, pues cambia totalmente el modelo económico del país, ¿no? Hemos dicho antes tenía un sistema más equilibrado, con cierta industria, y pasa a ser un modelo basado en servicios, básicamente, ¿no? Como ha dicho Clara, el sector financiero, que tiene el gran boom. Luego también el sector inmobiliario. Otra de las grandes reformas de Thatcher fue permitir o facilitar que la gente comprara las viviendas sociales alquiladas que tenían, con lo cual los dos grandes motores de la economía pasan a ser las finanzas y el sector inmobiliario. En los años 80, 90 crece el país muy rápido. Tony Blair, cuando los laboristas vuelven al poder, asume en gran parte ese modelo económico y Thatcher se convierte en el gran icono de los conservadores y todo esto, digamos, que se pone en cuestión con la crisis financiera. Un país que dependía mucho de banca, de ladrillo, digamos, justamente la crisis financiera golpea esos dos sectores y ahí se crea una crisis económica, incluso filosófica, de cuál es el modelo Reino Unido, que eso lleva luego a la austeridad, de ahí pasa al Brexit y el país todavía sigue en ese debate de hacia dónde va política y económicamente tras ese terremoto que sufre el modelo creado por Margaret Thatcher, ¿no? Sí, ahora estamos de vuelta en Europa en el debate de volver a la industria, sobre todo a la industria de defensa. Parece que al final las etapas son un poco cíclicas. Clara, Thatcher fue la primera ministra de Reino Unido, pero ella renegaba completamente del feminismo, que consideraba un veneno, ¿no? ¿Cómo era ella en las distancias cortas? Bueno, ella al final, por mucho que renegara, fue un icono del feminismo que se tuvo que inventar a sí misma, porque en aquella época no había mujeres, desde luego, con tanto poder como el que ella alcanzó. Bueno, poco a poco fue creando un estilo propio, ¿no? Que se convirtió en una referencia de la manera de vestir de cualquier mujer poderosa, con altos cargos, pero que no quiere renunciar a su feminidad, ¿no? Ella, bueno, con estas lazadas, blusas con lazadas, siempre llevaba falda, conjuntada con chaqueta, pero a la vez elementos como su collar de perlas o su bolso que le hicieron tan características, ¿no? Ella era hija de una modista y, bueno, nunca siempre iba bien vestida. Para ella tenía que ir siempre vestida de domingo, porque estaba segura que el día que fuera con algo feo o regular vestida, pues alguien le iba a ver o iba a salir de algún momento, exacto, reflejada, y ella lo tenía claro, ¿no? O sea, que aparte de ser una referencia en muchísimos temas, en economía, en política, en su perseverancia, también lo fue en el estilismo, ¿no? En este dress code que ahora sigue vigente, ¿no? Entre las mujeres con poder. Roberto, ella nació, como comentaba Clara, en el seno de una familia de clase media, digamos, en una sociedad muy clasista como es la británica. Ascendió hasta la élite política, incluso le dieron al final de sus días un título aristocrático, si no recuerdo mal. ¿Cómo fueron los días de Margaret Thatcher ya fuera de la política? Bueno, ella, tras la gran lucha interna que hay en su partido, cuando le echan, digamos, de Downing Street, ella se va llorando y mucha gente piensa que desde los bancos de los diputados va a ser una especie de clavo para su propio gobierno, pero ella, la verdad es que pronto renuncia, está 2 años más de diputada y renuncia ya a seguir en el Parlamento británico, y aunque, como dices, le dan un título y va a la Cámara de los Lores, prácticamente se retira de la vida pública, escribe unas memorias, pero luego prácticamente desaparece y luego ya se sabe que es porque empieza con demencia, una enfermedad que progresivamente ya va perdiendo facultades mentales y prácticamente en los últimos años no se sabe nada de ella, ¿no? Lo único que se supo es que se alojó en el Hotel Rich durante los últimos días de su vida. Ella era muy amiga
de los dueños del hotel, los hermanos Barclay, que eran además los dueños del Daily Telegraph, el gran periódico de los conservadores británicos, y allí fallece después de varios años prácticamente sin verle en público. Y con lo cual desde su retirada es prácticamente casi desaparece de la vida pública, y hasta su funeral de Estado, que cuando fallece pues prácticamente no se seguía hablando de ella, pero era una discusión más casi teórica que personal Quiso retirarse a tiempo como las grandes divas de Hollywood, ¿no? Exactamente. Que nadie fuera testigo de su deterioro. Sí. Pues muchísimas gracias, Roberto, y muchas gracias, Clara, por explicarnos, ahondar un poquito más en la figura que es archiconocida, pero siempre hay algo nuevo que aprender, en este caso de Margaret Thatcher. Y muchas gracias a ustedes también por seguirnos, por escucharnos y por vernos cada semana aquí en Genios de las Finanzas.